Buenas tardes, como cada mes, a toda nuestra audiencia del capítulo de Madrid del PMI, de nuestros capítulos aliados de Nuevo Cuyo, Buenos Aires y Montevideo y del resto de capítulos de Latinoamérica, invitados también a esta ponencia y a todos los que nos estáis hoy escuchando. Os agradecemos vuestro interés y asistencia. Soy Rafa Pagán, voluntario del área de webinars y junto con nuestro responsable del área, José Barato, y nuestros compañeros Paco Astudillo y Miguel Navarro, tenemos el placer de presentaros la interesante ponencia de José Ochoa, las tendencias del nuevo liderazgo para la gestión de proyectos. Ante todo, muchas gracias a José por tu colaboración y por compartir tu experiencia y conocimiento con el tema que nos presentas hoy. Somos hoy casi 300 inscritos a la ponencia desde diferentes países. Vamos batiendo récords de audiencia mes a mes. En el marco actual en el que la tecnología y la globalización han cambiado radicalmente las formas de trabajar en los proyectos, se ha ido desarrollando un nuevo enfoque de liderazgo, orientado a entender y a modificar la manera en la que cada persona presta atención a una situación y cómo se toman decisiones. El poder o la autoridad, la competición o la colaboración, la disciplina o la dignidad, el control o la motivación, el éxito o la satisfacción, la comunicación o la manipulación, la influencia o la presión, el prestigio o la reputación son modelos muy distintos de ejercer tu liderazgo. Según ejerzas uno u otro modelo, te juegas el cumplimiento de tu misión como director de proyectos. En este webinar, nuestro experto colega PMP e instructor José Ochoa nos dará las claves para saber qué liderazgo poder ejercer con tu equipo. Ahora, más que nunca, toca retarse o reciclarse. Nuestro ponente, José Ochoa, es PMP, instructor de ESI Internacional, con más de 20 años de experiencia en la gestión de proyectos para organizaciones como la Agencia EFE, la Biblioteca Nacional, la Comisión Europea, ICOM Media Lab o Indra. José es experto en diseño de aprendizaje y consultor en desarrollo de cultura corporativa, liderazgo y desarrollo personal, utilizando metodologías de probada eficacia en empresas como Repsol, Telefónica, Ineco, ABB Enresa y otros clientes de ESI Internacional. Por último, recordaros que en esta presentación quiero comentaros que la asistencia a este webinar supone la obtención de una PDU, estando el reporte de dicha PDU conseguida bajo la responsabilidad de cada participante. Os llegará un email a todos los participantes con las instrucciones necesarias para el reporte de dicha PDU y su correspondiente código. Podéis ir dejando vuestras preguntas en nuestra plataforma para que José responda al finalizar a las cuestiones planteadas. En breve tendréis también disponible la grabación del webinar en nuestro canal de YouTube, al que podéis acceder también desde la web del capítulo. Sin más dilación, os dejo con José Ochoa y su ponencia, las tendencias del nuevo liderazgo para la gestión de proyectos. José, cuando quieras. Muchas gracias, Rafa, y muchas gracias a todos los que os incorporáis a, a la charla. Yo la considero más bien una charla. Y además es interesante el poder hablar con vosotros justo después de que la persona que me precedió en turno en esta serie de webinars que organiza el capítulo de Madrid, Cecilia Bogui, a quien conozco personalmente, tuve la oportunidad de estar con ella hace unos meses, hablara precisamente también de esta misma temática. Yo quiero hacerlo hoy arriesgando, ¿de acuerdo? Hoy quiero combinar varios de los elementos de los que veis en mi perfil. Básicamente soy una persona curioso por la mente humana y por sus creaciones, ¿no? Entonces, en ese ámbito es en el que voy a plantearos el reto de reflexión de hoy. Y quiero empezar por comentaros, al menos en la percepción que yo tengo, que en realidad no corren buenos tiempos para el liderazgo en general para la gestión. ¿Por qué os digo que yo creo que no corren buenos tiempos? Pues porque la situación en la que ha derivado, la forma en la que ha derivado la globalización, la manera en la que se desarrolla nuestro entorno de mercado laboral, llamémoslo así, ¿no? El mercado laboral y la atmósfera, el propio clima laboral, no son
particularmente proclives y facilitadores del liderazgo, ¿no? Hubo un tiempo en el que se hablaba de liderazgo como si fuera algo, no sé, era un tema casi de moda, ¿no? Y ha llegado otro momento en el que volvemos a postulados que parecían superados y en cambio, por lo visto, no lo estaban, ¿no? Esa contraposición entre el gerente puramente orientado a unos objetivos muy específicos que casi solo se miden económicamente, y enfrentándolo a una figura de líder que se vuelve a considerar, yo creí que estaba más o menos superado, pero parece que se vuelve a considerar una figura, no sé, es como un elemento decorativo, accesorio. Parece como si lo que necesitamos son gente tremendamente eficaz para resolver las cosas que nos dan dinero, y si encima luego puede ser líder, pues mira qué bien. Yo es que no comulgo con eso, lo que pasa es que el contexto no nos está haciendo nada fácil a los gestores de proyecto hacer ese liderazgo que de alguna manera el propio PMI propugna con el apéndice X3 de la última versión del PMBOK Guide, en el que nos habla de un montón de cosas que habría que poder desplegar. Y resulta que cada día es más difícil. Cada vez el gestor del proyecto tiene menos herramientas, dispone de menos capacidad para poder afrontar ese reto de no ser simplemente un distribuidor de tareas y un supervisor controlador de su ejecución. Porque además los que estamos en el tema de los proyectos sabemos que así no salen los proyectos. O sea, los proyectos salen porque la gente se compromete de verdad. Ahora, si el comprometerse de verdad lo entendemos como que se deje en la piel porque sí, y sin que podamos utilizar los mecanismos realmente de liderazgo, es complicado. Dicho lo cual, creo que el reto de liderazgo sigue estando ahí y que tenemos que afrontarlo como lo que es, como nuestra herramienta complementaria, fundamental, para todo lo que supone una gestión a través de una planificación y una ejecución y seguimiento de un proyecto con una serie de técnicas, de herramientas, a través de una serie de procesos que sabemos que no están completos si realmente no hemos conseguido que nuestra función pase por un liderazgo. En ese sentido, os decía que me gustaba encajar con la ponencia predecesora, con la de Cecilia, que hablaba de la herramienta SDI. Es una herramienta de tipo psicométrico que lo que hace es medir los elementos motivadores, identifica cuáles son las principales motivaciones de las personas. Esto viene muy bien para entender por qué actuamos como actuamos, tanto en situaciones normales, en situaciones de confort, dentro de una cierta normalidad, o en situaciones incómodas, como son todas aquellas en las que tenemos conflicto. El hecho de que un gestor de proyecto utilice herramientas de este tipo para autoconocerse y para conocer a los demás y mejorar, por tanto, la eficacia de sus relaciones, que es el objetivo de este tipo de herramientas, le permite conseguir un nivel mucho más alto de desempeño dentro de los proyectos. Y por qué no decirlo, también de satisfacción de las personas en cuanto que individuos que están en ese reto colectivo que supone siempre un proyecto. Bueno, pues esto, como os decía, hoy en día no es fácil, pero sigue siendo nuestro reto. Además de herramientas como el SDI, que os comentaba Cecilia con suficiente detalle como para entenderla bien en la ponencia de diciembre, y que es una herramienta que, por ejemplo, os decía antes
Rafa, que soy uno de los formadores del plantel eh, de- de instructores de ESI International. En nuestras formaciones relacionadas con liderazgo utilizamos precisamente esta herramienta, ¿no? Y hoy, en cambio, quería plantearos un enfoque complementario, no es excluyente, para ver qué tipos, cada uno de esos motivadores genera un estilo de liderazgo diferente, ¿no? Lo cierto es que tenemos una cierta tendencia a un estilo u otro de liderazgo, aunque hay autores como Daniel Goleman que lo que nos dicen es que el mejor líder es el que es capaz de ser más líderes. Es decir, que casi lo peor que hay es que uno sea un líder sin paleta de colores, es decir, sin gama de actitudes y sin recursos suficientes para hacer frente a las situaciones, distintas situaciones a las que se enfrenta el líder de un proyecto. Siguiendo el planteamiento que hace Goleman, pero reformulado de otra forma, os voy a presentar 6 tipos, 6 perfiles de liderazgo. Estos perfiles de liderazgo están organizados en 3 ejes. El primero de los ejes sería el eje que se fija en el concepto de quién, es decir, dónde está, en qué figura está el liderazgo. Por tanto, lo más importante para ese enfoque, el piedra angular, sería la autoridad. Y habría 2 grandes formas de abordar esto desde los estilos de liderazgo, que son relativamente antitéticas, obviamente. Por un lado tenemos el líder resolutivo, es el líder que va por los objetivos, el líder que se enfoca en ir a por el resultado y que además la autoridad la va a ejercer él. Una mala manera de utilizar esto, evidentemente, es convertirse en un pequeño dictador, en una persona autoritaria y despótica. Pero es una de las formas en las que se puede ser líder, se puede ejercer el liderazgo. Pero en el polo opuesto de ese foco de quién tiene la autoridad, hay otro tipo de líder que sería el líder consultivo, que es un líder que está mucho más enfocado a hacer partícipes a los demás de los procesos de decisión, ¿no? Es decir, estimula la cooperación, integra a los demás en el liderazgo y eso no lo percibe como un menoscabo de su autoridad, ni le parece que eso mina su responsabilidad, ¿no? Mientras que esa responsabilidad, esa clarísima definición de funciones, sí le importa mucho al líder de tipo resolutivo, ¿no? El líder consultivo piensa que su función solo se explica a través de una actitud de servicio. Los demás tienen que poder hacer su aportación significativa a través de la oferta que hace el propio líder consultivo de apoyo al grupo. Por tanto, involucra a los demás, les hace partícipes y los integra como grupo. Otro eje que podríamos analizar tendría en cambio otro foco. Aquí, en cambio, el foco estaría más en el cómo, en la manera en la que se va a ejercer ese liderazgo. Por tanto, el elemento fundamental aquí ya no es tanto la autoridad como la modalidad.
la modalidad. ¿A qué me refiero con esto? Habría de nuevo otros dos extremos, ¿no? Otros dos polos de este eje. Y en esos polos tendríamos para uno de ellos el líder que quiere que se hagan las cosas como sabe él que se tienen que hacer. Es un líder que quiere ser ejemplo, que quiere ser modelo y por tanto se plantea a los demás como el referente. Es un líder ejemplificador, es un líder referente. Básicamente es el que dice, haz las cosas como yo las hago, ¿no? De hecho, nadie las puede hacer como él las hace y por tanto es muy importante que todos aprendan a hacerlas como él dice. De hecho, no le importa si hay otras formas, porque la suya es la buena y el modo de saber si algo está bien es con un estricto control de pasos, ¿no? Pasos que ha definido él. Por tanto, el logro para las personas que participan en el equipo, el logro sería conseguido a través de la imitación. Lo opuesto a esto, en el otro extremo, tendríamos el líder orientador. El líder orientador cree que cada uno tiene que encontrar su cómo, tiene que encontrar su manera. Por tanto, acepta el error como proceso de aprendizaje, como parte del aprendizaje, cree que cada uno tiene que ser capaz de explorar, estimula a que los equipos exploren, a que se abran camino, a que aprendan de su experiencia, y su papel lo ve no tanto como alguien que ordena y manda o como alguien que convoca y congrega, sino como un guía, ¿no? Como un mentor. Es un estilo que estaría más cercano a otras orientaciones de tipo coaching, incluso coaching colectivo. Pero es alguien que te mostrará las vías y las opciones, pero las decisiones sobre qué camino a seguir, qué camino hay que seguir, perdonadme, realmente espera que el equipo sea capaz de afrontarlas y de enfocarlas, ¿no? Por último, tendríamos un tercer eje que sería un eje más centrado en otro concepto. Aquí lo que nos importaría sería el qué. Y por tanto, la atención está puesta en otro elemento. Antes hablábamos de la actividad, de la modalidad, aquí hablaríamos del objetivo. En ese sentido, los dos polos opuestos tendríamos el líder habilitador, que lo podemos llamar habilitador, capacitador. Este es un líder que que quiere que cada uno consiga el máximo de sí mismo. Es decir, quiere conseguir sacar lo mejor de cada uno, ¿no? El foco lo tiene en que cada uno sea capaz. Por tanto, tiene que capacitarles, tiene que habilitarles, tiene que ayudar a que lo consigan, ¿no? Que el objetivo lo consiga la persona. En cambio, en el otro extremo, el foco no es tan individual, es más colectivo y por tanto es un líder de tipo socializador. El líder socializador, el foco lo pone en la acción del equipo y en el equipo en sí, porque confía en que la interacción, la colaboración y la comunicación estén por encima de los objetivos. Es decir, más bien que los objetivos solo se conseguirán a través de la armonía entre las personas. Entonces, su función la verá más bien como un animador, como un conector de ánimos, como una persona que aúna voluntades. Y lo que va buscando es ese momento mágico en el que todo el mundo conecta y todo el mundo eh, se siente a gusto, estando juntos, trabajando juntos y consiguiendo las cosas juntos, ¿no? Bien, como veis, es un panorama en el que se puede apreciar distintos estilos
muy diversos, ¿no? Desde un punto de vista de teoría de liderazgo situacional o contextual, evidentemente habrá situaciones más propias de un ámbito o de otro. El reto que yo os planteo a partir de este punto, porque hay incluso instrumentos y herramientas también para poder determinar cómo me veo yo más, seguramente conforme me estáis oyendo os estáis preguntando yo que soy más una cosa u otra, ¿no? Os habréis estado viendo en algunas de las descripciones que yo he hecho. De todas formas, lo que yo quería plantearos ahora es aproximarme a esto desde otra faceta de mi actividad. Yo soy docente en buena medida, aparte que he sido docente universitario en dos etapas, una reciente en América, en Ecuador concretamente, y otra bastante remota en el tiempo, hace un cuarto de siglo ya, en la Universidad de León, docencias de materias totalmente distintas, pero el ámbito de la docencia es el otro ámbito, aparte del de los proyectos, en el que yo estoy, ¿no? Y de hecho, en muchos casos, evidentemente, combino ambas cosas, mundo de los proyectos y docencia de los proyectos. La docencia yo la entiendo de una manera diferente a lo que normalmente hacemos, ¿no? Este vehículo, este medio, un webinar, a mí no me deja ser como yo soy en aula, como yo soy en procesos didácticos, porque yo creo en la didáctica activa, en el aprendizaje activo, en el learning by doing, en el aprender haciendo y aprender colectivamente. La reflexión que os quería plantear ahora era ¿cómo podríamos hacer para desempeñar nuestra función de liderazgo utilizando nuestros estilos de liderazgo, nuestra paleta de colores, nuestra gama, nuestro abanico de posibilidades de liderazgo, poniéndolo al servicio del equipo y del desarrollo de nuestros equipos y de la consecución de los objetivos a través de un proceso de aprendizaje? Porque en definitiva, hacer proyectos nos ayuda a aprender. Y la mayor parte de las veces, durante la ejecución de los proyectos, aprendemos. Aprendemos los que los dirigimos y aprenden las personas que participan como miembros del equipo de trabajo. Por eso es algo que PMI lo lleva en la sangre, porque las lecciones aprendidas son un elemento fundamental del conocimiento de proyectos y una pieza clave del éxito de los proyectos. ¿Y si lleváramos el proceso de aprendizaje al propio liderazgo? Ese es el reto que os planteaba. Para eso os voy a hacer una premisa, ¿no? Una reflexión previa. Y es que no me conocen en aula, a lo mejor no lo saben, pero normalmente yo monto una serie de situaciones, ¿no? Genero situaciones utilizando herramientas de simulación de negocio, o utilizando herramientas, juegos de mesa, incluso juegos de cartas. Situaciones en las que el aprendizaje, el descubrimiento, el ajá, lo encontré, eureka, ahora he entendido por qué hacemos esto de una determinada manera, por qué lo podríamos hacer mejor de otra, qué podríamos cambiar para que nuestra forma de trabajar fuera más eficiente, cómo podemos incluso descubrir elementos de desarrollo del propio proyecto, orientaciones del proyecto, llegar a través de eso, liderando a las personas desde una óptica de facilitador de aprendizaje. Y os lo comento porque yo utilizo habitualmente técnicas distintas. En algunos casos son herramientas de empresas que se dedican directamente a diseñar este tipo de instrumentos. Pues, por ejemplo, aquí os estaba enseñando una de una compañía que se llama GameWorks. En cambio, esto es una simulación que he diseñado yo mismo. Es una simulación que se llama Moonlight. En realidad, Moonlight 2.0 es el nombre de la simulación. En la que se generan situaciones, normalmente a través de metáforas y a través de oportunidades para que la gente aprenda, ¿no? En otros casos tienen que simular operaciones y proyectos que tienen que
atender a las operaciones. En otros casos nos trasladamos a situaciones históricas, como por ejemplo el día D. Esta es una simulación, también la he diseñado yo, que se llama Flaming Sword, que sirve para ayudar a entender las metodologías de proyecto, programa y portafolio según las entiende el PMI. Este tipo de situaciones te permiten salir de tu día a día, salir de la realidad que normalmente no te deja ver a veces más allá de la punta de tus zapatos y ver las cosas con perspectiva y desde otros ángulos. La idea que yo os decía es que el líder de equipo, el líder de un proyecto, puede actuar con técnicas de facilitación, con técnicas de aprendizaje, utilizando este tipo de herramientas u otras, o incluso diseñando las propias herramientas para ayudar a generar ese equipo, mayor entendimiento, coordinación entre las personas. Sería algo así como una especie de líder facilitador. O sea, la idea, el planteamiento que yo os hago como reflexión es que hubiera un liderazgo que fuera del líder facilitador. Está claro que este reto no es igual de fácil de llevar a cabo si uno tiene un estilo de liderazgo u otro. Obviamente, en este esquema que hemos estado viendo, habría aquí hay un foco mayor en las personas. Si miramos hacia abajo, en la parte inferior de este esquema, las personas tienen un foco mayor, el objetivo, el resultado sería el foco mayor aquí. De hecho, el líder habilitador ayuda a la persona, pero para que consiga los objetivos. Es decir, el foco está puesto en el objetivo que cada uno como individuo tiene que conseguir. Está claro que los líderes socializador, consultivo y orientador, o las personas que despliegan mayor índice de ese tipo de liderazgo, serán capaces de afrontar el reto que os comentaba ahora de un liderazgo que utiliza técnicas de facilitación para conseguirlo. Y justo antes de empezar el webinar, resulta que hemos estado hablando de que el PMI tenía un programa para niños y digo, bueno, pues la verdad es que podría comentar en el webinar que el aprendizaje de proyecto también se puede hacer desde la infancia, ¿no? Y os quería mostrar cómo se puede hacer la facilitación para el aprendizaje de elementos de proyecto con niños. Yo esto es un proyecto que tengo desde hace ya 4 años en comunidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana y peruana, y lo que hacemos es hacer un proyecto con piezas de Lego para la gestión. Si os dais cuenta, estaréis viendo ahí una matriz de asignación de responsabilidades, pero igual que podíais ver ahí algo así como los entregables y los paquetes de trabajo de una definición de proyecto en esas tarjetitas que representan lo que hay que conseguir, y guiar a los participantes a través de ese aprendizaje para la consecución del resultado final que, como veréis, genera unos rostros de alta satisfacción, evidentemente. Y da igual la edad a la que eso se pretenda, con la que eso se pretenda abordar, ¿no? Lo cierto es que se puede conseguir con niños a partir de 7, 8 años sin ningún problema. Luego se les hace extraer lecciones aprendidas, evidentemente, y ellos te dicen qué es lo que han aprendido. Bueno, pues esta misma actitud, este mismo enfoque, es el que yo sugiero como reflexión. Es decir, ¿qué deberíamos hacer en un liderazgo
Y no os estoy dando las respuestas, os estoy haciendo la pregunta. ¿Qué deberíamos hacer en un liderazgo que utilizara técnicas de facilitación para cualquier elemento de la gestión del proyecto? Entonces, ese líder facilitador podría utilizar técnicas de facilitación, técnicas de aprendizaje activo, para ganar la confianza, por ejemplo, en el equipo. Digo, entre miembros del equipo, es decir, generar equipo, y para resolver conflictos, para canalizar propuestas, conseguir una mayor coordinación entre los miembros del equipo, ser capaz de hacerles progresar y, ¿por qué no, disfrutar? A través del juego, a través de la facilitación, a través de la generación de situaciones en las que nos encontramos con un entorno que los participantes en esas actividades encontrarán mucho más seguro, porque un contexto de facilitación permite el ensayo y el error. Es decir, puedes probar cosas. En el entorno de la facilitación es un entorno seguro. Te puedes equivocar. Está permitido equivocarse. De hecho, el que más se equivoca normalmente es el que más aprende. Entonces, se pueden probar cosas, se pueden adoptar roles diferentes a los habituales, podemos ser capaces de ponernos en el lugar de un rol distinto dentro del proyecto, dentro de la organización, dentro del cliente o del destinatario de nuestro trabajo en el proyecto. Es un entorno en el que se produce la expresión, pero también la escucha. Porque aprendemos de hacer cosas y de escuchar la reacción de los demás, ¿no? Es muy importante porque en estos entornos se produce también una manifestación de la emocionalidad. La emoción surge y nos permite conocernos mejor unos a otros y nos permite darnos cuenta de por qué a veces saltan chispas o de por qué no están funcionando determinados procesos de documentación, procesos de información, de comunicación. Entonces, la idea es que podríamos utilizar técnicas de facilitación, podríamos utilizar herramientas de aprendizaje en la propia marcha de los proyectos. Si os dais cuenta, este enfoque encajaría como un guante y de hecho en buena medida viene casi necesario de suyo en el momento en el que empezamos a hablar de metodologías ágiles. Cuando hablamos de metodologías ágiles, este rol de líder facilitador cobraría un protagonismo y una importancia mucho más, digamos, mucho más crítica. No sería algo elegible, es casi lo que nos está pidiendo, ¿no? En los métodos ágiles de gestión vamos a necesitar, de hecho, el rol del líder cambia y nos vendría muy bien poder aplicar enfoques de liderazgo facilitador. Os decía que este enfoque es una vía que podemos explorar, que se puede explorar, que os invito a que lo hagáis, de la misma manera que invité a una persona que está haciendo su tesis de máster
en la Universidad de la Zuay, en Ecuador, y mi amigo Miguel Cárdenas le estoy dirigiendo una tesis de máster que va a presentar en las próximas semanas en las que él ha utilizado este enfoque. Es decir, él ha dicho, ¿cómo podemos hacer, cómo podemos describir, definir, identificar las habilidades del líder facilitador y cómo lo puede desplegar en el terreno? De hecho, él ha hecho un estudio de caso y lo ha aplicado en una empresa del sector industrial, ¿no? Entonces, el liderazgo facilitador es una vía de exploración nueva que justo es lo que yo quería plantearos como reto de reflexión. Es decir, intentar ir un poquito más allá de la frontera y combinar conceptos que normalmente están un poquito separados, ¿no? Entonces, se aprende en el aula, viene alguien que sabe y me cuenta lo que sabe, y luego me voy a mi sitio a hacer mi trabajo, yo solito o con mis compañeros de proyecto. Bueno, pues el reto que yo os planteo sería darle la vuelta y decir, no, 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 vamos a estar haciendo proyectos mientras aprendemos y vamos a aprender a hacer los proyectos mientras jugamos. Y entonces el líder desempeña su función y gestiona el proyecto y los ánimos, las energías de los miembros del equipo de proyecto y de otros interesados con los que tiene que interactuar a través de procesos de aprendizaje activo y de técnicas de liderazgo. Básicamente este era el reto que os quería plantear. Rafa, si quieres podemos... Muchas gracias, José, por tu magnífica ponencia. Ha sido, como siempre, muy interesante y nos has enseñado mucho sobre liderazgo. Antes de pasar al turno de preguntas que se va a encargar nuestro compañero José Barato, vamos a aprovechar también para invitaros. Si tenéis alguna idea que desarrollar o algún tema interesante para nuestra comunidad de Project Managers, será muy bienvenida vuestra colaboración también como ponentes, al igual que ha hecho nuestro amigo José esta tarde. Si os interesa esta invitación, os dejo escrito mi correo electrónico en el chat y a partir de ahí podéis contactar conmigo. Adelante, José, con el turno de preguntas. Gracias, Rafa. Gracias, Rafa. Bueno, que como aquí somos dos Joses, sí. nos liamos. Venga, adelante. Bueno, yo soy Barato, venga. Te leo las preguntas, José, y bueno, intenta responder una a una, ¿vale? Venga. Paz Cariñena, ¿vale? Que ha sido la primera en preguntar. Dice, hago una reflexión en base a mi experiencia, 15 años de Project Manager. ¿Solo somos un tipo de líder? ¿No creéis que es más eficiente conocer al equipo y adaptar nuestro estilo de liderazgo a ellos? Esta es la pregunta, José. Sí, de acuerdo. Y en efecto ese es el enfoque. Es decir, tenemos que ser capaces de aplicar técnicas distintas, es decir, aplicar enfoques distintos de liderazgo. El peor líder es el que solo sabe ser un líder, solo sabe ser un estilo. Por ejemplo, de los que estábamos comentando, yo me apoyaba ahí en Goleman, pero hay otros modelos, ¿no? Realmente tenemos que abrir nuestra manera de hacerlo. Precisamente el líder facilitador sería un líder que es capaz de esa flexibilidad. Porque el líder facilitador tiene que ser sensible al momento, sensible a la circunstancia, saber leer en los demás cómo están reaccionando ante una determinada situación y conducir la actividad que se esté desempeñando para vehicular la salida a un conflicto, la resolución de un problema, incluso la gestión de un cambio que le sobreviene al proyecto y al que hay que reaccionar. Pues hay situaciones de mayor tensión, precisamente el líder facilitador utilizaría ese tipo de técnicas para encauzar las energías de las personas al mejor rendimiento, porque en efecto hay situaciones muy diferentes. Claro. Muy bien, José, gracias. Voy con la siguiente, de Joaquín Rodríguez Toledo. Dice Joaquín, no entiendo la diferencia entre líder habilitador y socializador. ¿Me parecen lo mismo? A ver, el líder habilitador sería el líder cuyo foco está en conseguir la tarea, pero no en conseguirla él, en que la consiga la persona que la tiene que hacer. Y mientras que el líder socializador
piensa más que en la consecución del resultado por parte de un individuo, es decir, yo te tengo que enseñar, yo tengo que hacer que tú lo consigas. El líder socializador lo que hace es utilizar para conseguir los objetivos precisamente el sentimiento de equipo, es decir, la involucración del colectivo, el, el sentimiento de pertenencia como mecanismo para conseguir los resultados del proyecto. Entonces, el líder habilitador pone el foco en una persona y una vez que ha conseguido que esa persona sea capaz, digamos que retira el interés. El líder socializador involucra al colectivo y mantiene esa involucración. Le preocupa mantener esa involucración. Muy bien, Seguimos. clarísimo. Ana Aranda nos pregunta, buenas tardes, José, me está gustando mucho tu enfoque. Me gustaría saber si has aplicado o conoces experiencias reales de poner a jugar a directivos en entornos empresariales, industriales. En caso afirmativo, ¿cuál ha sido su reacción? Mi experiencia real es que no les gusta mucho y que es bastante arriesgado hoy en día, por desgracia. Gracias. Bueno, ahí tengo que discrepar por una cosa. Bueno, hay que advertir algo, y es que el líder facilitador necesitaría de un cierto entrenamiento. Cuando yo me meto en el aula y despliego este tipo de herramientas y este tipo de dinámicas y situaciones, lo he hecho después de una preparación, después de un diseño, después de un aprendizaje. Es decir, uno tiene que estar preparado. Si tú controlas y manejas adecuadamente la situación, he de deciros que realmente a todo el mundo le gusta jugar. Es decir, todos llevamos un niño dentro y a todos nos encanta jugar. Es más, he llegado a tener gente que no ha dormido la noche del primer día de la simulación. Era una simulación eh, sobre el programa Apolo 13 y era una persona de 57 años con una trayectoria larguísima de dirección y no había dormido toda la noche pensando qué iba a hacer para poder salvar a los astronautas. Entonces, uno se mete dentro. La cuestión es que el líder facilitador debería utilizar esas técnicas de facilitación para generar esa magia en la que uno se mete dentro, ¿no? Y realmente yo sí lo he utilizado en organizaciones industriales de muy distinto tipo, desde empresas químicas, constructores aeronáuticos, empresas de finanzas, prácticamente en casi cualquier sector, con personas de alto nivel en la organización y se meten hasta los codos en la dinámica. Lo que pasa es que hay que saber manejar la situación. Normalmente nunca les pongo en un rol que sea de jefe, porque todos se ven expuestos al desempeño de su rol habitual ante los demás, sino que les pongo en un rol en el que ellos tienen que ver las cosas desde otro punto de vista. Y a lo mejor les pongo a atender al teléfono a las llamadas de los clientes para que entiendan cómo se siente el que está en el call center todos los días. Mientras que el que está haciendo el rol de coordinador, director, o es una persona que a lo mejor pues, es el responsable de calidad y no tiene nada que ver con unas decisiones de alto nivel. Entonces, es la manera en la que manejes la situación. Pero realmente en muy poco tiempo se puede conseguir niveles muy altos de aprendizaje con estas técnicas, ¿no? Por ejemplo, en el tema de proyectos en particular, hay una empresa sueca que se llama Felemy, que tiene una herramienta, de esa no sabía sacar aquí ninguna fotografía, es una simulación que se llama Cayenne, vamos a poner las cosas como son. En la simulación Cayenne es una simulación de proyectos. Yo la he utilizado bastantes veces para un problema que los gestores de proyectos tenemos habitualmente, y es que los directivos, los responsables de alto nivel, nos piden que apliquemos criterios de gestión de proyectos y cuando los aplicamos, ellos hablan otro lenguaje. Y cuando hablan de riesgos no quieren saber nada de poner dinero para una reserva de contingencia, y cuando hablamos de gestión de cambio, normalmente es eso, encaloman el follaje correspondiente. Entonces, dices, vamos a ver, lo que me dices a mí que aplique, ¿por qué tú no lo entiendes? Bueno, pues a través de una simulación, de una sesión de simulación,
hemos conseguido en algunas organizaciones que la alta dirección entienda los patrones con los que nos han pedido que gestionemos. Seguimos. Bueno, Manuel Felipe Pérez dice, una pregunta entonces, para una persona que ha tenido una trayectoria técnica, básicamente, en cualquier disciplina, ¿cuál es el camino para desarrollar las competencias como líder? Bueno, es que casi todos venimos de una competencia técnica. Lo que pasa es que hay gente que son ingenieros informáticos y otros son ingenieros de petróleos y yo soy filólogo, pero todos venimos de una técnica, de una especialización y la ponemos en juego, vamos avanzando y un día nos encontramos con que estamos dirigiendo un proyecto. ¿Y esto qué es? Y entonces te das cuenta de que lo principal que haces es tratar con las personas y que lo que principalmente gestionas son las voluntades. Y dices, esto es complicado. Bueno, hay formación, es decir, uno tiene que formarse, y puede leer, o sea, se puede leer. Eso es otra cosa que se puede hacer en la vida, leer. Hay muchas cosas para leer. La verdad que tenemos poco tiempo. Precisamente eh, por esa razón yo he tenido la idea, y me lo acabáis de recordar ahora, he tenido la idea de escribir un libro sobre libros. Es decir, de hacer unos resúmenes de unos determinados libros sobre liderazgo precisamente, y acaba de publicarse el libro y lo aprovecho para Sí, enseñároslo. Lo claro. podéis conseguir incluso en internet. De hecho, el libro en el que Goleman habla de estos estilos está también resumido ahí. Es un libro, ¿lo estáis pudiendo ver en pantalla ahora? Sí, Sí. sí. Acaba de salir, o sea, se acaba de publicar. De hecho, yo todavía no tengo ningún ejemplar. Se titula Liderazgo y Trabajo en Equipo y se hace un resumen breve con guía de lectura y elementos de reflexión individual, colectiva y algo así como guiar la, el camino a varias lecturas que nos dan un enfoque sobre el liderazgo y el trabajo en equipo. Entonces, pues sí, ya os digo, una de las cosas que podemos hacer es precisamente eh, Leer, informarnos, claro, leer. claro. Como muchas veces falta tiempo, y yo he estado en entornos en los que la gente dice que, ¿cómo voy a leer yo? Digo, pues yo te hago un resumen, pero por favor empieza a enterarte. Y cuando te interese algo, te vas al libro y ya te lo exploras tú. Pero yo te abro la ventana, mira hacia adentro del libro y si te interesa, explóralo. Porque lo que nos pasa es que la producción es muy amplia y Sí. el tiempo que podemos dedicar a ese desarrollo nuestro es limitado. Pero son todas las habilidades que tiene que desplegar un líder, son habilidades que se pueden aprender. Qué útil parece tu libro, José. Va a haber que apuntarse. Vamos allá. Continuamos. Sí, Hay más preguntas. Bueno, como tenemos tiempo, seguimos hasta las como 9, queráis. ¿vale? Si Venga. tú puedes, José. No, no, ningún problema. Ningún problema, ¿verdad? Venga, voy con Álvaro Tatis Gil, que dice, ¿qué consejos nos puedes brindar al emprender un proyecto? ¿Ver al equipo y determinar el estilo de liderazgo a usar? ¿O siempre aplicar nuestro estilo sin importar nuestro equipo o proyecto? Bueno, esa pregunta lleva trampa. A ver, hay una cosa que es cierta, y es que uno es quien es. Y el líder que quiere desplegar estilos y que quiere intentar hacer las cosas de otra manera, tiene que disciplinar eso, ¿no? Y tiene que forzar su personalidad, porque la personalidad nosotros no la vamos a cambiar. Pero fijaos que yo, a ver, soy poco dado a ofrecer consejos, pero tengo una campaña particular que suelo desplegar cada vez que entro en un aula, y es que tarde o temprano yo acabo recomendando, por favor, haced preguntas. Es decir, yo quiero reivindicar la pregunta como una herramienta de trabajo. Y normalmente pensamos que las preguntas las hacen los que no saben, los ignorantes, y entonces las tenemos eh,
las tenemos consideradas socialmente como algo negativo. Y yo quiero reivindicar la recuperación de la pregunta como herramienta fundamental. Entonces, haz preguntas, eso sí, si haces preguntas luego tienes que escuchar la respuesta, prestar atención a lo que te contestan, porque hacer preguntas para decir, no, no, a mí me vas a contar tú que yo ya sé y no te escucho ya lo que vas a decir, eso no sirve. Claro. Pero empezar una relación de proyecto, más que diciéndole a la gente qué es lo que tiene que hacer, cómo yo creo que son las cosas, preguntándoles, os sorprenderéis de la cantidad de propuestas, ideas, enfoques que la gente ya lleva puestos, pero que muchas veces ni siquiera los saca porque cree que no les vamos a escuchar. Entonces, empezar una relación de proyecto con tu equipo, ofreciéndoles la posibilidad de que se expresen, de que te digan lo que piensan, de que se sientan cómodos hablando. Y a partir de ahí, claro que luego en el proyecto pasarán muchas cosas y tendrás que desplegar habilidades diversas y estilos distintos de liderazgo. Pero empezar escuchando no sería una mala cosa. Desde luego. Voy con Moisés Gutiérrez. ¿Cómo evitas la frustración de tener un patrocinador resolutivo que decide sin escuchar y neutraliza sus malos efectos por muy facilitador que seas? Bueno, es que ahí tienes que trabajártelo. Mira, normalmente las personas que son muy resolutivas quieren ver, o sea, cada uno de estos estilos, aquí los hemos comentado como el gestor que puede desplegar estos estilos. Pero estos estilos los tienen también los responsables de otros niveles, aunque no sean gestores de proyecto. Y como tú dices, yo puedo tener un promotor, un sponsor del proyecto, la persona que además me va a validar a mí el resultado muy probablemente, que es una persona resolutiva. Y que utiliza su estilo resolutivo de una manera relativamente agresiva. Lo que tengo que pensar es cuál es su interés, cuál es su foco. El resolutivo, por lo general, quiere ver resultados. Entonces, si yo le informo sobre cosas que no le hacen percibir avance, se va a sentir incómodo. Y normalmente son personas que quieren que esté muy claro cuál es la cadena de mando y dónde está la autoridad. Pues dale autoridad, dale la posibilidad de manifestar ese... Pídele que te marque determinadas pautas de gestión, de seguimiento, pídele cómo quiere exactamente las cosas y se sentirá más cómodo. Y luego tendrás que trabajar mucho para hacerle entender que a lo mejor el estilo que hay que trasladar hacia abajo, es decir, al equipo de trabajo, no es precisamente de orden y mando. Y hacerte respetar en tus otras facetas, en tus otras modalidades de liderazgo que tú puedes desplegar. Porque puede juzgarte como no competente por no ser como él es, ¿no? Eso puede ocurrir. Pero ahí te tienes que ganar. Un buen líder tiene que conseguir un cierto grado de carisma, de prestigio personal. Es decir, se tiene que ganar la credibilidad. Y eso pasa por ofrecer siempre coherencia, ¿eh? Por ofrecer coherencia entre lo que uno dice y lo que uno está haciendo. ¿Nos da tiempo a otra preguntita, Sí, José? y da lástima porque hay muchas y no sé cuál, me siento mal eligiendo un poco la última, ¿no? Porque sí, da tiempo a una más y ya está, ¿no? Entonces, yo qué sé, pues, a ver, me voy a equivocar igual, pero, a ver, Meza Molina Paul Alberto dice, de su experiencia en Ecuador en el liderazgo al fomentar desde niños, ¿qué ventajas tiene para cuando empiecen a llevar experiencias más reales como presiones bajo la gestión por resultados? No sé si he leído bien, no sé si se ha entendido la pregunta tal y como la he leído, José. Más o Bueno, no menos, te preocupes. Yo venga. intento arreglarme y os cuento un poquito la experiencia, un poquito más en detalle, ¿no? Porque la verdad es que no tenía pensado hablar de esto, pero justo antes de empezar ha sido José el que ha mencionado ese programa del PMI y digo, pues viene al pelo comentar esto. Claro. Fijaos que este enfoque de aprendizaje a través de la acción permite abordar cosas muy complejas simplificadas en un modelo de simulación, pero los patrones de comportamiento sí se pueden incorporar. Por ejemplo, hay sociedades que son muy individualistas
Y hay sociedades que son mucho más colectivistas, en el sentido de que el colectivo, el equipo, la comunidad se relaciona y trabaja conjuntamente. Por ejemplo, las sociedades indígenas en la cuenca del Alto Amazonas, que es la que yo conozco, en distintas etnias, distintas nacionalidades, tienen en común eso, que ellos no tienen ningún problema en trabajar en común. En cambio, les cuesta mucho enfocarse al resultado y proyectarse al futuro, porque son culturas que están acostumbradas a vivir mucho el presente. Entonces, ese tipo de patrones de funcionamiento en los niños los ves también. Si les ofreces la oportunidad de experimentar una técnica como la distribución de las responsabilidades o como la identificación de componentes fundamentales del resultado final que les vas a pedir, son capaces de incorporar ese mensaje implícito que si se lo estuviera diciendo yo, como os lo estoy diciendo a vosotros, hace rato que habrían desconectado. Pero lo han vivido. La próxima vez que se enfrenten a una actividad colectiva, incluso en un entorno de aprendizaje en su vida rural, pues lo van a aplicar. Lo van a aplicar con un grado de probabilidad bastante alto, porque hemos sembrado la semillita de la inquietud y el interés de poder aplicar ese tipo de cosas tan abstractas como una organización por paquetes de trabajo, ¿no? Pero ellos lo han hecho jugando. Claro. Bueno, pues Muy bien. ya no hay más preguntas. Me quedo con la sensación de que no te hemos exprimido lo suficiente, José. Pero ha estado aprovecho muy bien, ¿eh? Yo he aprendido y un a tu montón. vuelta, cuando quieras, José Ochoa, aquí tienes tu casa para poder seguir enseñándonos y comentándonos tus experiencias en el mundo del liderazgo y de la dirección de proyectos. Sin duda, una oportunidad de lujo la que nos has brindado esta tarde. Os recuerdo a todos los que habéis también participado que tenéis una PDU y que os enviaremos un email con las instrucciones para conseguirlo. Y de nuevo, gracias a todos y a todas, a José Ochoa y a José Barato, por esta magnífica ponencia, y os emplazo al próximo webinar del mes de febrero, el día 16 de febrero a las 8 de la tarde, hora española. Tendremos el placer de contar con la participación de Lorien Dominic, experto en ciberseguridad y delitos informáticos, con su ponencia titulada El valor añadido de la transacción informática. Podéis desde ya escribiros desde mañana mismo en la web del capítulo de Madrid y en los enlaces que tenéis también en las webs de vuestros capítulos en breve. Muchas gracias y os esperamos el próximo 16 de febrero. Un cordial saludo. Gracias. Gracias, José. Gracias. Gracias, Rafa. Y te tomo la palabra. Sí. Un día vendré y os contaré cómo son los modos de conocimiento que utilizan las culturas amazónicas, que no son como los nuestros y que nos podrían ayudar a entender algunas cosas que pasan en nuestros proyectos. Venga, un abrazo a todos. Gracias a los casi 200 personas que habéis estado. Recojo tu ofrecimiento. Muchísimas gracias, José. Hasta luego. Buen viaje. Chao.